Gracias por asistir a este video y a este canal dedicado a quienes aman e investigan el cine. En este canal no se habla de nada más, solamente de cine. Gracias a los nuevos suscriptores por la confianza. En su mayoría han llegado al canal por causa de los videos sobre qué es el cine de André Bazin, pero les recomiendo muchísimo también revisar esta playlist y serie de videos dedicada a los textos directamente escritos por Sergei Eisenstein o pertenecientes a autores de alguna manera emparentados o incluso hasta en contra de Eisenstein. En este video básicamente hablaré todo el tiempo, pero también veremos imágenes de algunas películas dirigidas y o producidas por Thomas Harper Ince. A partir de la lectura que hicimos del texto de Sergei Eisenstein, Danos un plan de Estado, pudimos deducir muy entre líneas que sin duda existieron ideas de Thomas Ince, director y productor cinematográfico estadounidense, que si bien no influenciaron directamente el pensamiento de Eisenstein, por lo menos lo hicieron reflexionar acerca de cómo se podía implementar la producción y la organización de una industria de cine a partir de un plan estatal en la Unión Soviética. Quedaron en el aire varias preguntas. ¿Qué tiene que ver un productor, entre comillas, pionero del naciente Hollywood, recién llegado de Nueva York a California, con una lógica totalmente capitalista a comienzos de los años 10 del siglo XX, con aquel director que se estaba recién estrenando en los años 20 del mismo siglo XX, dentro de la novísima Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una concepción comunista del cine como vehículo ideológico de ideas revolucionarias en el ámbito político y estético, con miras a crear un nuevo mundo dentro y fuera de la pantalla y con una mirada analítica y didáctica sobre cómo y por qué hacer revoluciones. Creo que ustedes y yo no hemos podido dormir desde aquellos episodios preguntándonos realmente qué tienen en común estos dos hombres y qué le pudo haber interesado a Eisenstein del trabajo y los métodos de Thomas Ince. Y es así como me encontré con este libro bastante interesante que les recomiendo mucho. Se titula Thomas Ince, Hollywood's Independent Pioneer, una investigación de Brian Taves, construida como un relato no necesariamente lineal, que presenta a Ince como un hombre multifacético, básicamente restringiéndose a su carrera en el cine. Esta investigación está sustentada con testimonios de quienes lo conocieron en el trabajo, artículos publicados por él o sobre él, contabilidad de los estudios con los que trabajó, su propia contabilidad y por supuesto una valoración, apreciación y en algunos casos reseñas de las películas dirigidas, producidas o relacionadas con Thomas Ince que se pudieron conseguir y visualizar en este periplo investigativo de Brian Taves entre la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Casa George Eastman, la Universidad de California, el Museo de Arte Moderno de Nueva York y algunos archivos privados relacionados con Ince o con personas claves de su vida profesional. Entonces les recomiendo mucho este libro, sobre todo por la manera en que está escrito, que da cuenta de las ganancias, pérdidas, inversiones de Thomas Ince y de, por supuesto, los riesgos que tomó materializados en películas y las colaboraciones entre personas de distintos talentos en relaciones de trabajo claras y puntuales, donde aparentemente todo el mundo ganaba y crecía en distintos ámbitos. Si ustedes están interesados o interesadas en hacer negocios dentro del cine independiente, en soñar con crear una industria en la ciudad o en la provincia en la que viven, paso a paso, entonces este libro va a inspirarlos. Ustedes sabrán más que yo que en el ámbito de los negocios hay decisiones claves, tales como cuándo comprar algo para invertir, cuándo vender algo en función de comprar otra cosa que aumentará las ganancias y sobre todo cómo innovar y mejorar lo que ya sabes hacer para estar a la vanguardia. Eso es, en pocas palabras, Thomas Ince. Por el momento solamente se encuentra en inglés el libro, pero la lectura totalmente vale la pena.
En esta primera entrega sobre Thomas Ince y su posible influencia en el cine de Eisenstein, nos centraremos en los principales aportes del estadounidense en términos de producción y algunos motivos también dramáticos y recurrentes en su cine. Del autor del libro, Brian Taves, y del relato que construye en su investigación, podemos inferir que la historia del cine no ha sido justa con Thomas Ince. Aproximadamente solo un tercio de las películas que produjo sobreviven en este momento. Nos cuenta incluso que Iris Barry, fundadora del Departamento de Estudios de Cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, en 1932, y también directora de la Biblioteca de Cine en el mismo museo, escogió básicamente hacer énfasis en los filmes de David Wark Griffith por sobre otros cineastas en la colección de pioneros para ser estudiados y diseminados en el MoMA. De hecho, ella publicó el libro de su autoría, D.W. Griffith, American Film Master, en 1940. Probablemente era más fácil reunir material relacionado con Griffith en aquella época, aunque no vamos a lucubrar ninguna hipótesis acerca de esta especie de preferencia de la historia hacia Griffith por encima de Thomas Ince, pero sí me gustaría invitarlos a ustedes a que lo hagan por su cuenta y lo vayan pensando y elaboren incluso sus propias teorías con miras a sustentarlas con posterior evidencia de investigación. Dice también Brian Taves que uno de los principales depositantes de películas de pioneros que conformaron la colección de la Biblioteca del Congreso fue la Biograph Company, quien también hizo énfasis en la presencia de la obra de Griffith. Recordemos que Griffith comenzó trabajando como actor y escritor en dicha compañía y que fue ascendido a director de películas en el periodo comprendido entre 1908 y 1913 aproximadamente. Esta sería la razón por la cual conservarían varias películas de Griffith, pero nuevamente invito a considerar cualquier posible teoría acerca de esta posible preferencia de la obra de Griffith por sobre la de Ince. Volvamos a nuestra pregunta de partida acerca de lo que pueden compartir Thomas Ince y Sergei Eisenstein. Bueno, primero nos encontramos con la formación teatral. Ya en videos anteriores de esta playlist habíamos estudiado los inicios teatrales de Eisenstein y su actividad y liderazgo en el grupo Proletkult. Pues en el caso de Ince, este también comenzó como actor en el mundo del teatro, pero un teatro más conservador, en Broadway, en donde conoció los oficios y la disciplina de la puesta en escena, la escritura dramática e incluso también el teatro de variedades, pues hasta dirigió un show de adivinos o mind readers en ese momento. Justo en una época en que las cosas no iban bien en el teatro, se encontró con uno de sus colegas de actuación que ahora trabajaba en el cine, llamado Joseph Smiley. Lo conectó con personas que estaban haciendo películas allá en Nueva York. E Ince llegó a pensar que el cine era un lugar al que iban los actores fracasados del teatro. En un principio podemos llegar a pensar que para él el cine era quizás un invento sin futuro. Entonces podemos ver que tanto Ince como Eisenstein viven la experiencia de transitar de un medio a otro. Pero, ¿qué lo hacía diferente del teatro para quienes estaban en la transición de un medio a otro? Ya hemos escuchado esa pregunta antes, y es en las películas de cada uno en donde dicha pregunta se contesta o se replantea o incluso se actualiza constantemente ante nuestros ojos. Thomas Ince nos da una pista. El cine permite los escenarios naturales. Ya no tiene que usar fondos pintados como en el teatro, bueno, salvo en casos muy especiales, pero en sus películas van a predominar los paisajes, sobre todo los paisajes irregulares, accidentados. O sea, no estamos hablando de horizontes bellos precisamente, sino que en términos de sus películas de género western, por ejemplo, estaríamos hablando de pendientes, canteras, huecos, depresiones, terrenos con altibajos, colinas, valles con varios niveles de altura. Este cine western de Thomas Ince es un cine que hará entusiasmar a mis amigos topógrafos y geólogos. Les hará erizar la piel. Y dicha sensibilidad por este tipo de terrenos lo llevará a tener una especial consideración con un tamaño de plano y composición que tenemos en el cine, llamado el gran plano general, del cual
hablaremos en un próximo video. A comienzos de los años 10 del siglo XX, diversas compañías productoras de cine ubicadas en Nueva York enviaron a su personal a trabajar a California y a abrir, digamos, oficinas y estudios de producción para hacer películas puntuales, pero como ustedes ya sabrán, terminaron comprando terrenos y estableciendo su negocio de manera bastante rentable. Thomas Ince y David Griffith son dos de los ejemplos más famosos de dicha migración cinematográfica. Esta migración de costa a costa, como ustedes sabrán, buscaba un clima más favorable, luz del sol la mayoría del año, diversidad de paisajes y, sobre todo, grandes terrenos para adquirir. Y para acompañar el nacimiento y desarrollo de la industria de cine más grande de Occidente, tenemos dos revistas, entre otras, que acompañarán este momento histórico y que serán claves para quienes quieran investigar sobre dichos acontecimientos. Son ellas la revista Photoplay y la revista Motion Picture Story, ambas creadas en 1911. En la descripción de este video pueden encontrar los links con los archivos históricos de ambas revistas, casi en su totalidad, para sus investigaciones. Podemos pensar en aportes o novedades concretas realizadas por Thomas Ince en diversas etapas de la producción cinematográfica. Primera novedad: duración de las historias. Según Brian Taves, Thomas Ince, en su faceta de productor, determina que las películas deben durar un poco más, según algunas historias que así lo ameritan, y según también la respuesta positiva del público y su experiencia. Hasta el momento las películas eran de un reel a 2 reels, 1 o 2 rollos, o sea, cada rollo duraba 15 minutos aproximadamente. Esto a principios de los años 10. Entonces Thomas Ince gradualmente las va alargando a 3 o 4 rollos, o sea, entre 45 y 60 minutos aproximadamente. Segunda novedad: las estructuras de las historias. Thomas Ince empieza a pensar en la optimización de procesos, primero desde su experiencia escribiendo guiones, va a descubrir estructuras de plots recurrentes con las que se puede jugar e incluso hacer variaciones o reutilizar esquemas, reciclarlos y combinarlos. Por ejemplo, las combinaciones indios con militares, pioneros con indios, militares con pioneros, podríamos inferir. Si ustedes han visto películas de Thomas Ince, se darán cuenta de motivos persistentes, tales como el robo de un bebé en peligro, ya sea en el género western o en un drama de ciudad. Tercera novedad: el Ince Punch. Según Brian Taves, existe la idea de este golpe, el Ince Punch, como dispositivo dramático, específicamente como un golpe fuerte que Taves identifica literalmente con una inundación, un ciclón, la erupción de un volcán, una carrera de caballos, con el fin de dejar a la audiencia pasmada por el carácter físico imponente o impresionante de una situación aparentemente extrema, fuera de lo cotidiano, apelando simultáneamente a las emociones y al sentido moral de la audiencia. Acerca de esto podemos hacer el paralelo con la idea de las atracciones de Sergei Eisenstein. No estoy diciendo que el Ince Punch y las atracciones de Eisenstein sean lo mismo, pero es posible establecer conexiones dado que buscan respuestas fisiológicas y emociones similares en la audiencia. Ahora hablaremos de una cuarta novedad o aporte que no tiene efectivamente mucho que ver con la duración, estructura o dramaturgia, pero que de todas formas las hace posibles a través de la planeación y la producción. ¿Recuerdan? Dos aspectos en los que más hacía énfasis Eisenstein en su texto Danos un plan de Estado, y que parece ahora estar inspirado en el siguiente aporte de Thomas Ince. Entonces la cuarta novedad sería un solo espacio y tiempo de producción para todos los procesos. En esta optimización de recursos, por supuesto, se van a implementar sistemas y condiciones de producción para reducir costos, tales como la construcción de un gran estudio en donde se escriba, se corrija, se construyan, se monten y se desmonten escenarios, se elaboren todos los elementos de utilería, se revelen las películas y se creen incluso las copias en positivo y se tengan también distintos tipos de escenarios,
solamente a algunos minutos de distancia. Este sería el caso de Innsville, su primer estudio a manera de pequeña ciudad que tenía todo lo ya mencionado. En cuanto a la división del trabajo, se crearon distintas unidades de filmación para una misma película a cargo de distintos directores, siguiendo instrucciones bastante detalladas por parte de Ince, pero paradójicamente dando libertad a los directores para proponer y mejorar la puesta en escena en cada proyecto. Según Brian Taves, la supervisión personal de Thomas Ince consistía en 5 puntos concretos. Primero, su familiaridad con todas las fases de producción y rodaje. Segundo, su habilidad para dirigir. Tercero, su habilidad para preparar y entender la continuidad. Cuarto, su capacidad para editar un filme completo totalmente solo. 5. Su conocimiento y capacidad para ejercer cualquier rol detrás o delante de las cámaras. Si ustedes investigaron acerca de Thomas Ince o vieron alguna de sus películas, ¿qué otras de sus habilidades que no fueron incluidas aquí podrían agregar? En resumidas cuentas, Brian Taves sintetiza los aportes fundamentales de Ince en estos dos. Primero, creación del guión de continuidad. Y esto es clave porque si ustedes han usado dichos guiones en un rodaje, sabrán que contienen toda la información de los recursos técnicos, humanos y de utilería a usar según un cronograma de grabación que privilegia por supuesto la historia y el ahorro de los costos. Segundo, segmentación de la producción. Así es, de la mano con el guión de continuidad, la segmentación de la producción divide y especializa procesos según equipos específicos que incluso pueden trabajar simultáneamente para que todo el personal mantenga la eficiencia y el ritmo de producción. Y si se mantienen la eficiencia y el ritmo de producción, entonces estaremos ante una industria, por supuesto, prolífica y provista de experiencia calificada para enfrentar cualquier nuevo desafío. ¿Pueden ser estos aportes concretos lo que Eisenstein estaba añorando de alguna manera para complementar el plan estatal que proponía en su texto de 1927? Ahora vamos a detenernos en algunos aspectos narrativos que distinguen el cine de Thomas Ince. Puntos de vista y dosificación de la información. Acerca de la escritura de guiones para el cine silente, podemos afirmar que en general las películas basadas en argumentos, en plots, intrigas, privilegian intertítulos que parecieran provenir de un narrador omnisciente. Este es aquel que todo lo sabe y que nos describe generalidades de la historia, pero por el contrario también existen aquellas películas que privilegian personajes y es ahí en donde hablaremos de, claro, dramaturgia de personajes o dramaturgia del carácter humano, en donde veremos intertítulos a través de los cuales dichos personajes hablan o piensan y existe la subjetividad, por tanto, con miras a la construcción y o reafirmación del personaje y por supuesto los cruces de halagos y de insultos e ironías que también reflejarán la, entre comillas, astucia de un determinado personaje modélico. Un ejemplo es el vaquero forajido Blaze Tracy, protagonizado por la naciente estrella de western William S. Hart. Recuerden algo muy interesante de estos filmes producidos por Thomas Ince, es que no todos los diálogos están transcritos para nosotros a través de los intertítulos. La mayoría de ellos son dejados a nuestra imaginación. Alguien podría decir que pues esa es la lógica de los intertítulos en todo el cine silente. La constante en algunas de las películas de Thomas Ince es reducir el número de intertítulos de los diálogos que pronuncian, entre comillas, los personajes. En esta escena de Hell's Hinges, cuando Blaze Tracy, el vaquero, y Faith Henley, la hermana y acompañante del predicador, se conocen,
Imaginamos que Faith se presenta y que incluso menciona a qué vienen al pueblo. Observen el énfasis que hay entre las miradas de Blaze y Faith. De todas maneras, asumimos que habrá un segundo encuentro. Luchas entre eternos opuestos. Las películas de Thomas Ince nos muestran también fuerzas en choque, opuestos que entran en colisión. Hay una búsqueda de oposiciones y de conflicto, una especie de urgencia por el conflicto, si se quiere. Esto no es bueno ni malo, es una postura frente a la creación que, como toda postura, requerirá reflexionar sobre las formas que está creando. En la película Hell's Hinges, algunas fuerzas destructivas que imperan en el pueblo se empeñan en corromper al pastor hasta seducirlo, emborracharlo y llevarlo con una horda para que él mismo incendie, totalmente ebrio, pero aparentemente bajo su propia voluntad, la iglesia que él mismo construyó con la comunidad. Sin embargo, como ustedes adivinarán, Blaze, quien estaba ausente durante el incendio y el posterior tiroteo, regresará para equilibrar la lucha de opuestos universales y cobrar venganza por la destrucción de la iglesia y por la muerte del reverendo. Si los maleantes destruyen y queman la iglesia, pues Blaze tendrá también que destruir y quemar la guarida de los maleantes, que es el famoso salón de Hell's Hinges. ¿De qué otra forma podría haber un choque entre opuestos en un western con el toque personal del productor Thomas Ince, si no es a través de un héroe en contra de sus antagonistas? Sin embargo, lo insólito es que Thomas Ince puede también rechazar un final esquemático, un final feliz, digámoslo así, para el héroe. Recordemos una película como El tamborilero del octavo, Drummer of the Eighth, en la que al final la familia del héroe tamborilero recibe una carta diciendo que el tamborilero llegará pronto a casa luego de haberse enlistado para apoyar a su ejército en la guerra civil. Efectivamente, el chico llega a casa para la cena, pero llega en un ataúd. Este final podría interpretarse como una ironía antibelicista si pensamos en una película posterior como Civilización o La Cruz de la Humanidad, también de Thomas Ince. Enmarcados en nuestras lecturas de los textos de Sergei Eisenstein, hay que señalar la distinción entre un posible tipo de dialéctica en el cine de Thomas Ince y una dialéctica de Eisenstein, en la cual también pueden chocar los opuestos universales, pero siempre buscando formas de puesta en escena y, por supuesto, de montaje cinematográfico para representar dichos choques.
Cuando nos acerquemos a los métodos de montaje de Eisenstein en los próximos episodios, vamos a ver la manera en que, a cambio de tener un héroe individual que se contraponga a sus fuerzas opuestas, va a poner a chocar ideas en distintos niveles de abstracción. En las películas de Ince hay choques entre religiones, tales como el budismo y el cristianismo, por ejemplo en La furia de los dioses de 1914, en la cual existe la creencia de que una maldición persigue a toda una familia y que va a desencadenar una catástrofe en el momento en que determinada mujer de esa familia se case, y que aparentemente la única forma de salvarse es a través del cambio de fe, poniendo por ende también a luchar a las creencias y a los dioses. En su película Civilización o La cruz de la humanidad de 1916, Thomas Ince narra la historia de un país imaginario que entra a la Primera Guerra Mundial. Pero cuando el conde de dicho país muere en una acción bélica, es confrontado por el mismísimo Jesucristo en el más allá, quien toma su cuerpo para regresar a la vida y dirigirse a los líderes y ciudadanos con el fin de instaurar la paz en el mundo. Logra Thomas Ince abstraer ideas para llegar a distintos significados a través de la recontextualización de símbolos, como lo podría hacer Eisenstein después. En algunas películas producidas por Ince, la religión, específicamente el cristianismo y sus símbolos, tienen un papel fundamental. Sin embargo, dado que no toda la información está presente en los intertítulos y se puede hablar de imágenes poéticas, evocativas, por tanto abiertas de significado, es posible divagar, es posible generar debate alrededor de los significados. Valdría la pena sostener discusiones académicas desde la teología y el arte para enriquecer mucho más las lecturas sobre las obras de Thomas Ince. Por el momento, gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, denle muchos likes para que el canal siga creciendo. Nos veremos en nuestro próximo video con más ideas y consideraciones acerca de la posible influencia de Thomas Ince en Sergei Eisenstein. No se lo pierdan.